Entonces el fundamento bíblico del mensaje de hoy está en Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 al 34. Realmente es el 32, pero para poder entender un poquito mejor, quisiera que lo hiciéramos desde el versículo 31. Chelo, si me ayudas ahí. Amén. Lucas 22. Lucas 22, desde el versículo 31, dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo le he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ok, entonces fíjense, pues estamos en el Evangelio de Lucas, para contextualizarlo. Usted sabe, Lucas, el médico discípulo de Pablo. Lucas no conoció físicamente a Jesús. Lucas se convierte y es discipulado por Pablo y tiene la revelación, y él se da la tarea como médico, como científico, de poner en orden, de buscar toda la historia de Jesús. Y comienza a investigar, Él tiene datos que son únicos. Y dicen que a este evangelio, le voy a decir algo que ojalá que no lo confunda, le llaman el evangelio según María. ¿Por qué? Porque se cree que Lucas buscó a María, la mamá de Jesús, y comenzó a preguntarle. Y mucha de la información que está aquí tiene que ver con información que le dio María, la mamá de Jesús. Y eso también contradice una doctrina católica. El tema de usted sabe, el 13 de mayo, la Virgen María, ¿no? Los cielos, solo contradice porque años después de que Jesús murió, y eso pasaron muchos mayos para que Lucas se sentara a hablar con María. O sea, María no subió, María se quedó en la tierra y murió sobre la tierra, y allí recibió toda la enseñanza y todo el cuentico que le contó a Lucas para que Lucas colocara en este evangelio, bueno, y también lo que sabemos de Hechos de los Apóstoles. Por eso se le llama al evangelio de Lucas el evangelio según María, porque mucha de la información que Lucas tomó, la tomó de María. O sea, María continuó en la tierra, ella no ascendió, ni subió, ni nada de eso, sino que se quedó aquí, y ella le contó a Lucas cómo fue la infancia, cómo nació Jesús y todas estas cosas. Y Lucas lo registró en el Evangelio según Lucas. Ahora, el texto que estamos leyendo, o que leyó Milena, se ubica en la parte final del ministerio de Jesús. Si usted abre su Biblia, tal vez por los títulos, se va a dar cuenta que antes de eso, en el capítulo 22, habla del complot para matar a Jesús, la institución de la Cena del Señor. O sea, se celebra la Santa Cena y después de la Santa Cena ocurre lo que estamos hablando. En la cual Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa parte está ahí en este contexto, y esto es lo que está sucediendo. Ya se había revelado incluso que Judas era el que había partido el pan con él y todas estas cosas. Entonces ese es el momento en que todo esto está ocurriendo. Ahora, y ahí habla que he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos. Zarandearnos, la palabra zarandearnos viene de zaranda. La zaranda es ese utensilio que está ahí. También se le llama ciniazo.
o sedazo, le decimos también nosotros, pero ese aparato, que es como, voy a decirlo, que usted ve aquí bueno, no sé cómo llamarle, como el sedazo, como un colador, como un cernidor. La palabra ciniazo, o de la palabra ciniazo viene la palabra cernidor. O sea, es el aparato ese. Y había muchas cosas, o la forma en que se operaba el zarandeo. O sea, uno era que lo movían, dos, incluso lo lanzaban al aire, o dos, tres, también soplaban. Y con ese procedimiento lo que sucedía era que el trigo era separado de la paja y de todo el sucio que resultaba cuando iban recogiendo el trigo. Entonces, el tema del zarandeo, el tema del cernidor, es simple y sencillamente un proceso de limpieza con el trigo. Entonces, cuando nosotros hemos sido zarandeados o hemos sido sometidos a la zaranda, quiere decir que Dios está limpiando cosas en nuestra vida. Y el zarandeo no es cómodo, el zarandeo no es fácil. Ubícate tú en el cernidor ese o en el colador ese, que tú fueras una de esas pepitas y te mueven para aquí, te mueven para allá y te lanzan, te tiran. O sea, no es fácil. Y a veces, yo te digo, a veces sucede eso en nuestras vidas. A veces nosotros sentimos que Dios nos mueve para un lado, que Dios nos echa para otro lado y que a veces no tiene sentido lo que está pasando en nuestra vida. Pero detrás de todo eso hay un proceso y también una intención de Dios con nosotros. Con nosotros. Mateo, bueno, ustedes saben, él está allá en Marsella y ahí encontró una iglesia donde es cuidado, donde sirve, donde es feliz, porque en París, donde estaba antes, las iglesias, o sea, él no se acomodaba, aunque se congregaba fielmente y diezmaba y todas esas cosas, él no sentía, tal vez porque las iglesias eran de africanos. Y ellos tenían, me decía, papi, a veces está predicando el pastor y se le sale el congoleño, el nigeriano, y yo no entiendo, a veces hay palabras, y en esa época era cuando estaba más crudo con el francés, ya ahora entiende con más facilidad, pero en esa época, entonces él no sentía, cuando cantaban, él decía, porque por la melodía, yo sé que están cantando esta canción, pero a veces no entendía la temática, entonces él no podía tener esa libertad para adorar. Pero a donde está ahora en Marsella, no solamente está ya en una etapa de su vida que ya entiende mejor el idioma, él es traductor ahí del francés al inglés o al revés, y ahora está ayudando hasta con el portugués, pero siente que es su lugar, y él decía, papi, ya encontré mi lugar aquí en Francia, y resulta que las opciones de trabajo, ninguna es en Marsella. Yo le decía, hijo, Dios tiene un propósito, Dios te está moviendo donde estás. Y eso pasa a veces cuando estamos siendo zarandeados, ¿me entiendes? No tiene sentido, pero Dios está limpiando, Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Y porque sabe que al final hay cosas valiosas en nosotros. Ahora, ahí dice, cuando yo leía esto, dice... y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Y a veces ahí, o sea, cuando uno dice os ha pedido, está entendiendo que te está pidiendo a ti, ¿cierto? Te está pidiendo a ti, pero la palabra ahí, como tú o ti, lo que señalaría como si fuera solamente a Simón, es una palabra que está en plural. Entonces, realmente lo que Jesús le estaba diciendo, Simón, Simón, Dios los ha pedido a todos ustedes para zarandearlos. No era un problema de Pedro, era un problema de todos ellos. Ahora, es interesante porque esa palabra o esa expresión, en esa expresión Jesús dice, Simón, Simón, ya él era Pedro, pero le llama Simón para recordar su vieja naturaleza, lo que él era antes de ser transformado. Y en eso se parece a nosotros, ¿cierto? A veces nosotros somos cristianos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos andando, pero todavía hay cosas de la vieja naturaleza que se manifiestan. Y a veces
Dios permite este tema del zarandeo precisamente para sacar todavía esas cosas de la vieja naturaleza que están ahí. Yo les digo, amados, debería darme pena, pero bueno, ya no me da pena porque yo entiendo que es algo normal. A esta altura de mi vida, 30 años, nunca me he apartado del Señor y todavía hay una cantidad de cosas que Dios necesita seguir transformando en mi vida. Sigue la zaranda, sigue Dios moviendo cosas en mi vida y en mi corazón. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía necesita limpiar y Dios sabe que hay un producto último que es el que Él visiona y que yo no puedo ver. Dios sabe por dónde estoy pasando y a dónde me está llevando Él. Y eso me da confianza, porque yo sé que al final Él tiene la respuesta, ¿cierto? El problema es que yo quiero controlar el resultado. El problema es que yo quiero saber qué va a pasar, pero yo no tengo esa capacidad. Y Él no me lo ha revelado. Solamente me dice, lo vamos a ver en todo el proceso, Él me dice, yo estoy contigo, déjate guiar, deja que yo te lleve y te voy a mostrar. Y yo le digo lo mismo a Mateo, hijo, Dios sabe dónde te va a llevar. Papi, pero es que aquí en tal lugar hay buenas iglesias, ya yo conozco a los pastores. Yo le digo, muere a todo eso, deja que sea el Señor el que te lleve, donde el Señor quiera llevarte. Y yo sé que donde Dios te lleve, vas a encontrar una iglesia donde tú vas a dar lo que ellos necesitan y tú vas a recibir lo que Él necesita. Yo regresé a República Dominicana, a la iglesia que me recibió en República Dominicana, hizo un trabajo con mi vida que yo no lo había recibido. Yo era pastor, yo pastoreaba, pero la iglesia donde llegué, donde Popín, Popín trabajó áreas de mi vida que nunca habían sido trabajadas. Y yo miraba para atrás, para Cartagena, yo dije, Dios mío, yo pastoreé en Cartagena sin estas cosas, sin haber trabajado estas áreas en mi vida. Dios mío. Y cuando salí de República Dominicana y me recibió acá el pastor Iván trabajó otras áreas de mi vida, que en la primera etapa en Cartagena ni en República Dominicana había trabajado. Y yo acá decía, Dios mío, ¿cómo estaba yo ministrando en República Dominicana sin haber esto y esto, sin estas herramientas? Y de Cartagena me enviaron acá a Turbaco, y aquí yo veo cosas allá y yo digo, Dios mío. O sea, para que podamos ver que el movimiento, el zarandeo, nos muestra las cosas que Dios va sacando de nuestra vida. Si tú no lo has entendido, amado, no sabes por dónde vas. No entiendes lo que Dios está haciendo contigo. ¿Sabe por qué a veces pasa eso? Porque somos muy egoístas y creemos que nosotros somos el centro de todo. Yo le decía, hijo, no puedes pensar en ti, en que tú. No, es que a mí me gusta, es que yo no quiero mudarme, es que no pienses en eso. Y la primera semana de luchas en el corazón de Mateo fueron esas. Hasta que por fin me dijo, sí, papi, ya yo le he dicho al Señor que donde Él quiera. Porque mientras estemos luchando, será más duro el trato. Pero cuando yo me suelto, Dios comienza a hacer su obra más fácil conmigo. Ahora, como digo ahí, no es algo cómodo o deseable, pero es algo necesario que necesitamos en nuestra vida. Ahora, en medio de todo esto, está esto. Es una realidad. Ahí estás tú, ahí en la cruz, voy a decirlo de esta manera, y está el reino de las tinieblas de un lado, pero está el reino del Hijo de Dios del otro lado. Esa siempre va a ser nuestra lucha, y esa lucha siempre va a existir. Hay gente que no le gusta, ay no, yo estoy del lado de Dios. Precisamente por eso Satanás se llama enemigo, porque él es enemigo de todo lo que está bajo el reino de Dios. Todo lo que quiere alinearse con el reino de Dios. No es más que tú digas,
yo quiero convertirme, para que veas tú cómo comienza el enemigo a aparecer de una manera que nunca, las tentaciones que nunca habías tenido. Porque Él está interesado precisamente en que tú te devuelvas, en que no des el paso. Te quedas dormido, te da flojera, te da todo porque el enemigo está interesado precisamente en que tú no avances en tu vida de fe, en tu caminar. Y eso es parte de todo este proceso del que estamos hablando. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, entré, habían dos mujeres en la universidad, esas mujeres eran una reina, y yo las veía y se me iba la boca, yo las veía y los bollos de la facultad y tal y cual. Pero yo de lejos, porque yo flaco, llevado, maluco, pobre, menos que me iban a parábola. Entonces, yo las miraba allá de lejos. Y amados, en el último año, que ya estaba terminando académicamente y que me convertí al Señor, una de ellas era abogada y muy conocida y bueno, tenía su bufete y todas esas cosas. Y ya yo comencé a trabajar en un juzgado y ella pasó por ahí y entonces había, en esos juzgados de familia había una trabajadora social y la trabajadora social era muy amiga de ella y ella se acercó a la trabajadora social, mira fulana, mira, el muchacho ese que está allá trabajando, él es de planta, no, él está haciendo solamente unas vacaciones. Bueno, dile que si quiere se vaya a trabajar conmigo. Cuando me mira que esta mujer, y ella me sonreía, y yo, Dios mío, ¿esto qué es? Dios mío, ¿esto qué es? No puedo, estoy trabajando acá. Lo que nunca me había parecido, las tentaciones que nunca se me habían aparecido en los 5 años de carrera, aparecieron ese año cuando tomé la decisión de convertirme. En plata también me aparecieron unas oportunidades y yo sabía que la cosa no era ahí. Satanás tardó de tentarme y agarrarme por todos lados. Entonces, hay eso de la lucha del reino de las tinieblas y el reino de la luz, es una realidad que nosotros vivimos en cada paso en lo que estamos andando. Ayer estábamos en el proceso de esto de arrepentimiento y todas estas cosas. Hay un momento en que comenzamos a orar y le van preguntando a uno, ¿tú qué ves? Y yo comencé a ver lo que estaba pasando, lo que llama uno en el espíritu. Y yo vi algo bien hermoso, vi el río de Dios llevándose mis culpas, mis problemas y todas esas cosas. Pero al lado del río, yo vi un caimán. Y de ese caimán se convirtió en un tremendo cocodrilo tratando de destruir todo. Pero vi la mano de Dios que lo agarró y lo aplastó. O sea, yo dije, es una realidad que en este proceso hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual. Y tal vez tú no te has dado cuenta y tú le atribuyes todas las cosas a la coincidencia, a la no sé qué cosa, pero la realidad es que tú estás caminando en un mundo donde hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual. Dios quiere que tú avances. A veces la gente me pregunta, ay pastor, ¿será que Dios quiere que yo vaya a la iglesia? ¿Y por qué no va a querer Dios que vayas a la iglesia? Ay pastor, ¿será que Dios quiere? ¿Por qué Dios no va a querer? Si al contrario, Él lo estableció en la iglesia, en la palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Todas las demás cosas que pasan circunstancialmente obedecen y se mueven dentro del plan que el otro tiene para que no vayas, para que no crezcas, para que no avances en tu vida espiritual. Ahora nos toca a nosotros ser sabios en lo que hacemos, en cómo nos movemos, en entender todas las cosas, ¿cierto? A veces hay cosas que no es el diablo, pero es el mismo mundo en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos jala. Las costumbres, cosas culturales que tienen que ver con el reino de las tinieblas enquistados
en donde nos movemos. Y nosotros, ay, no, es que todo el mundo lo hace, ay, no, es que no nos damos cuenta que ya Satanás trabajó previamente para que todas estas cosas nos absorban y nos distraigan. Y nos distraigan. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, amado, no hay diablo que se resista y que pueda vencerte. No hay situación que no pueda superar. Que no pueda superar. Y yo te voy a decir una cosa, eso es lo que Jesús nos enseñó. Por eso Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y habitó en medio de nosotros para que nosotros aprendiéramos a vencer las tentaciones y las luchas. Si no, Dios se queda por allá. Si no fuera posible, si nosotros no necesitáramos un ejemplo de que sí se puede, Dios nos hubiera hecho carne en Jesús. Pero como Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, es para mostrarnos que vamos a tener luchas, dificultades. Imagínate, por ejemplo, el cuadro por ahí cercano, en esa época, ese momento, por ahí esos días, cuando Jesús les dice, miren, tengo que padecer. ¿Y qué le dijo Pedro? Nada de eso te acontezca, no, ni lo quiera Dios, diríamos nosotros. Tocó madera. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Él tenía buenas intenciones, a veces tenemos buenas intenciones, pero no es el plan de Dios. Y las buenas intenciones nos separan de lo mejor para nosotros, que es el reino de Dios. Que es el reino de Dios. Hay cosas que no son cómodas, pero son lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios ha establecido para nosotros. Estábamos en un mundo en el reino de las tinieblas, por eso también nuestra naturaleza, ¿cierto? Conocimos al Señor y tal, y comenzamos a andar, pero nuestra carne nos jala para atrás, porque por ejemplo en el caso mío, fueron 23 años andando en el mundo y viviendo para mis propios deseos, para lo que yo quiero y lo que me gusta y lo que yo creo que debe ser. Y el resto de los 31 años que llevo como cristiano han sido la lucha para cambiar esos 23 años. Y no ha sido fácil, y en eso estoy todavía, luchando para cambiar mi historia, mi comportamiento, mis reacciones todavía. Entonces, no es fácil, no es fácil. El Evangelio no es algo instantáneo. Ahora, mira lo que dice, volviendo al texto, dice que Satanás lo había pedido. Satanás lo pide, si Satanás tuviera control, no lo hubiera pedido, pero lo pide porque no tiene el control sobre él. Y una cosa importante es que Satanás tiene límites. Por ejemplo, Satanás no es omnipresente. Dios sí es omnipresente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lugar, Satanás no. Por eso está Satanás y sus demonios y los ángeles caídos y todo ese poco de vaina que él tiene ahí, porque se mueve como un ejército. Que puede estar un demonio, por eso se habla también de los demonios asignados, por eso una cantidad de cosas, porque Satanás no puede estar en todo lugar. Donde se aparece Satanás, eso es, hay casos especiales, ¿como cuáles? Como el caso de Jesús. Si tú has tenido alguna experiencia diabólica, quiero decirte, no fue Satanás, seguro fueron algunos de sus demonios, algunos de sus secuaces, algunos de sus siervos. Pero para que se te presente Satanás, mi hermano, tú tienes que tener un llamado o un propósito o algo un llamado así como el tipo de Jesús, así un llamado bien, bien especial. Entonces, Satanás está limitado, tiene límites, no es todopoderoso. Por eso, Dios no le ofrece a Pedro, sino, ¿qué dice Jesús? Satanás te ha pedido, o los ha pedido a ustedes para zarandearlo. ¿Por qué se los pide? Porque ellos, o sea, estaban hablando de sus discípulos, no eran parte del dominio de Satanás. A pesar de que los discípulos tenían luchas y limitaciones y cosas por seguir trabajando. Por eso le dice, Simón, Simón, todavía estaba Pedro en su chuleta en muchas cosas.
Y acuerdan la reacción, ¿cierto? Cuando se siente acorralado, saca el cuchillo y le corta la oreja al siervo. Reacciona en su naturaleza todavía. Y Pedro había andado 3 años con Jesús. Había sido enseñado, discipulado. Por eso a veces hay gente que piensa que uno no puede tener una mala reacción. Pedro, andando con el mismo Jesús y la tuvo, ahora nosotros también de vez en cuando se nos sale el Cortés, el Duarte, el Salinas por allá, de vez en cuando se nos sale. Dios te bendiga, siervo del Altísimo. Si cuando se le atraviesa una motocarro así, que sale por donde no debe, uno está manejando y está pendiente de los que vienen por acá y ¡zin! Se le meten por acá. Dios te bendiga. Entonces, bueno, eso nos pasa, todavía nuestra naturaleza, ¿me entiendes? Y por eso, por lo que estoy hablando ahora, es que tú debes entender que tú y yo no somos trabajo perfeccionado de Dios. A veces la gente sale de aquí muy emocionada, pero vuelve a encontrarse con su realidad y se desanima. Yo creo que esta palabra nos muestra todo lo contrario, que hay que seguir persistiendo a pesar de las realidades que encontramos, de las cosas que todavía no han sido transformadas en nuestra vida. Yo me imagino y yo sé que desde que nos casamos, tenemos ya este año cumplimos 24 años, el próximo año vamos a cumplir 25, y en esos 24 años yo sé que hay muchas cosas que Milena ha querido que yo cambie. No. Yo pensaba. Y hay muchas que han cambiado, pero hay muchas que no. Entonces, eso es una realidad del ser humano. Mire, si vive, y a veces su frustración es por las cosas que quieren que cambie, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros aceptamos a las personas y dejamos que Dios los transforme, nuestra frustración cesa, ¿me entiendes? La cuestión es cuando yo quiero controlar los cambios y cuándo se hacen los cambios y cómo se hacen los cambios. Eso nos pasa también con los hijos, ¿cierto? Queremos que ellos hagan las cosas como nosotros creemos y queremos tener el control de sus vidas. Y una realidad es que no podemos tenerlo. Es una cosa que hemos aprendido. Yo quisiera que muchos de ustedes cambiaran. Ojalá Dios me diera la oportunidad de cogerlos a cada uno y cambiar esto. Pero no la tengo. ¿Me entiendes? A pesar de los 9 años aquí pastoreando, hay muchos en los que yo no he visto cambios. Pero esos cambios no me corresponden a mí. Les corresponden al Señor. Amén. Lo que tengo que yo seguir haciendo es seguir orando, seguir siendo de buen testimonio y seguir mostrándole la verdad. A veces algún día usted la agarra y decide ser transformado. Así como me toca a mí. Señor pasa todos los días cosas y a veces tomo la decisión, la agarro y decido la transformación. ¿Me entiendes? No es que Él la hace a pesar de que a mí no me dé la gana, no. Él me zarandea, yo decido realmente después del zarandeo cómo voy a cambiar. Igual caso pasó con Job, ¿cierto? Usted sabe, me llamaba la atención la historia de Job, capítulo 1 de Job. Job tenía el tipo de vida que muchos de nosotros quisiéramos tener. Job, Salmos, Proverbios, o sea, Job está antes de los Salmos. Espérate un momentico, mi amor, para estar ahí. Porque no es el versículo, o sea, no es solo el versículo, es. Léete del versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y sus hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiese pasado en turno los días de convite,
Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los Amén. días. Espérate un momentico ahí, ahora seguimos. Job, la historia de Job es antigua, muy, muy antigua, antes de los 10 mandamientos, antes de incluso de algunos de los patriarcas. Entonces Job no tenía Biblia, no tuvo Nuevo Testamento, ni discipulado, ni nada de esas cosas. Pero aún así, siendo Job temeroso de Dios, dice la Escritura que Dios lo veía como alguien perfecto y recto. Job no tuvo la experiencia de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando, es importante porque a veces hay interpretaciones que no la contextualizamos cuando se dieron. La historia de Job, muchos años antes de Jesús. O sea, él no tenía la enseñanza que tú y yo tenemos, el panorama que tú y yo tenemos. Entonces, en ese momento, ser bendecido era ese tipo de prosperidad. Y en ese momento la teología entendía que una persona prosperada era una persona como Job, que era perfecto y recto en todo. Entonces Dios lo estaba bendiciendo o lo bendecía de tal forma. Mira, la bendición de él no era solamente él, tener. Mira, la bendición de él era tener para dar a otros, para servir. En ese momento no había iglesia, por eso él no daba a la iglesia. Pero él entendía que todo lo que recibía y tenía era de parte de Dios. Eso hay que entenderlo, porque, Job no diezmó, yo veo que Dios le daba. En ese momento de la historia no había iglesia, no había templo, no había nada de eso. Con Dios directamente. Yo no veo a pastor en ningún lado por ahí. Claro, porque no había, en el momento histórico de Job, no había nada de eso. Era solamente él y Dios. Entonces, yo quería como resaltar ese tema. Entonces, a pesar de esa vida en plenitud que tenía él, mira esto, él estaba preocupado por la condición espiritual de sus hijos. A veces nosotros nos preocupamos porque a nuestros hijos no les falte nada, no tengan necesidades de nada. Pero la preocupación de él no era esa. La preocupación era santificar a sus hijos, cuidar a sus hijos. En esta versión dice consagrar a sus hijos para que agradaran a Dios. Y esas deben ser tus fuerzas y tu prioridad. No, estos días me encontré con el pastor Iván y bueno, habíamos hablado y hemos pedido a ustedes y le pedimos a mucha gente que ore por la situación de Mateo. Y yo le comentaba, imagínate, la prioridad de él es saber que tener yo le digo, en este momento tiene varias opciones de trabajo y a él no le impresiona el tipo de empresa. Yo sí, papi, te llamó tal empresa, papi, tal cosa. Él no está impresionado con eso. Él está interesado en que donde sea pueda tener un lugar donde congregarse y que lo cuiden. Entonces, Milena me decía, mi hijo, nunca le quitemos a nuestros hijos esa idea, que su prioridad sea un lugar donde servir al Señor, porque eso va a garantizar todo lo demás. Eso me decía y el pastor Iván me decía, yo veo gente que está buscando oportunidades de trabajo, al contrario, hasta para alejarse de Dios, para soltar la perra por allá donde nadie lo vea, ¿me entiendes? Y este pelado está buscando un lugar donde congregarse, porque Mateo, los momentos críticos que él ha tenido, donde no podemos ayudarlos, ni su mamá ni yo, ha estado la iglesia para orar por él, para abrazarlo, para levantarlo, para ayudarlo en su fe. Entonces necesitamos del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, en medio de toda esta situación, estamos hablando de Job, un hombre próspero con todo lo que tenía y todas estas cosas, su preocupación era que sus hijos estuvieran consagrados al Señor. Y no sabía qué podía pasar con sus hijos. Y él quería que sus hijos tuvieran un buen destino y un buen lugar. Ahora sí, entremos al versículo. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Ese era el lugar asignado para Satanás, la tierra. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto sus bienes has aumentado sobre Hasta la tierra. Satanás sabía que la prosperidad que tenía Job venía de mano del Señor. Amén. No lo podía ocultar, no lo podía ocultar. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ahí hay unas realidades también. Número uno, Satanás está limitado. Antes no tocaba la finanza ni lo que tenía Job. Ahora Dios le dice, tócalos, pero no puedes tocar su vida. Satanás está limitado. Y entonces viene Satanás ahí y comienza a tocar una área de su vida, otra área de su vida. Y resulta que Job manteniéndose en fe. Y llegan los amigonchos, mira, apártate, estás congregando en esa iglesia, mira, desde que te comenzaste a congregar te está yendo peor, no sé qué cosa. Las voces de los hombres. Pero Job se mantuvo. Al final del libro él dice, Señor, yo creí que te conocía, creí que te conocía. Ahora mis ojos te ven. No tenía la revelación de toda la profundidad de quién era Dios. Y fíjate, esto tiene que ver con la revelación personal. No es la revelación de un sacerdote, porque no había sacerdocio, no había iglesia, no había nada de estas cosas. Pero la revelación que él tiene a través de las dificultades. Por eso lo que estamos hablando, el zarandeo. Cuando has sido zarandeado, ¿cuál ha sido tu revelación de Dios? No, Dios me dio la espalda, Dios me tiene la mala, Dios no existe, porque si me existiera me estuviera ayudando. Estás equivocado, estás desenfocado, no has entendido por qué estás pasando por ese proceso de zarandeo. Satanás pidió a Job y pidió a Pedro y a los discípulos porque no hacían parte de lo que él controlaba o dominaba. Ahora, ¿qué controla y domina Satanás? Bueno, si tú miras la porción esa donde Jesús es tentado, mira lo que Satanás le ofrece a Jesús. Las naciones, las no sé qué cosa, porque eso era lo que él controlaba. Y por eso en Job dice que él daba la vuelta y merodeaba la tierra. Y por eso la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Donde él anda, donde él puede reinar, donde él es el chacho. Donde él maneja todo, ¿me entiendes? Pero dentro de todo eso está el reino de Dios. ¿Me entiendes? Y dentro del reino de Dios, cuando nosotros mi esposa me recordaba esa porción que dice, cuando estamos con Él y en Él. Con Él y en Él. No solamente ir a la iglesia, es tenerlo a Él dentro de tu corazón, haciendo la obra transformadora. Tal vez vienes a la iglesia, pero tal vez Dios no está en tu corazón. Por la forma en que reaccionas, por la forma en que te manejas. En ese momento eres como Simón. No eres Pedro, sino eres como Simón. El que todavía anda en su naturaleza, egoísta, egocéntrica, en lo que quiere para él y no en lo que Dios quiere para ti. En lo que Dios quiere para ti. Ahora, en esta porción vemos también, dice la Escritura, que en Juan 10:10 dice que Satanás es destructor, vino para hurtar, matar y destruir lo que él puede destruir. ¿Me entiendes? Hay cosas que son intocables para él. Incluso dice en Romanos también, dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades podrán separar del amor de Dios. O sea, el amor de Dios es algo de lo que nunca podrás separarte cuando tú lo conoces. Tocarán otras áreas de tu vida porque tú mismo le has dado autoridad,
Por ejemplo, la porción que leía Diana sobre el tema del diezmo. No es el tema, no está en mis apuntes, pero mira lo que dice ahí, con la versión tradicional, la interpretación superficial de lo que dice ahí en Malaquías. Dice, hay dos expresiones aquí en Malaquías. Dice, por ejemplo, capítulo 3, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Estoy en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo, voy a entrar ahora al 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Por qué robar? Porque era algo que le pertenecía a él y nosotros nos hemos apropiado de lo que es de Dios. Entonces dice más adelante, y bueno, y dice ahí, malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira esto, y reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Por qué? ¿Por qué viene a devorar? Porque tú le has entregado autoridad sobre cosas de tu vida, posesiones de tu vida. ¿Y cómo le has entrado autoridad y posesión? No diezmas. Perdóname que yo te lo diga. Pero un pastor dice, si la Biblia no lo dijera, yo no se lo diría. Pero usted es un ladrón fuerte. Usted se queda con lo que no es de usted, de usted, es de Dios. Cuando él lo dijo así, me quedé. Yo no me hubiera atrevido a decir eso, pero lo dice la Biblia. Me habéis robado. Entonces, ahora lo que quiero decir con esto es cómo nosotros le damos autoridad para que Satanás venga y toque áreas de nuestra vida. Pero todo lo contrario, si nosotros estamos como los discípulos que le pertenecemos a Él, si Él tiene el control y Dios permite que seamos tocados, zarandeados, es con un propósito y no debo temer y no debo entrar en juicios. Ah, Dios me está zarandeando es porque no he diezmado. ¿Será porque yo tenía que diezmar 4.551 y diezmé 4.550? ¿Me están pasando cuenta por ese peso? No, hermano, Dios no es así. Dios no es así. Dios ve el corazón, Dios ve tu vida. Tal vez no estás pasando por esto, sino que Dios está zarandeando tu vida para enseñarte a no confiar en la finanza. Tal vez porque Dios sabe que para ti un Dios es el tema de las finanzas y por eso Dios está moviendo a ver para que tú quites tus ojos de ahí y los enfoques en Él. Ese es el Dios amoroso que cuida, porque mira, en esta porción que nos sirve de fundamento nos muestra a un pastor, a un líder que conoce las debilidades de su discípulo. O sea, ay Pedro, Satanás me ha pedido. Y hay una cosa interesante, yo creo que tengo los apuntes. Pedro ni se había dado cuenta, ni sabía que habían librado una orden de captura contra él. Ni sabía. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo, donde estamos en el capítulo 22. Estoy metiéndome en cosas que no tenía en el bosquejo, pero están conectadas y estoy en Lucas 22. Fíjate, si tienes la Biblia ahí como panorámica, esta es la ventaja que nos da cuando tenemos la Biblia de papel y no la del celular. Si tú tienes la de papel, te vas a dar cuenta, estamos en el versículo 31 y dice, Señor, Simón, también dijo, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, y viene
Pedro y le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice, ay, hijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso estamos en el 34. En el 39, porque yo tengo la visión panorámica así, en el 39 dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Recuerda, un versículo atrás le dice, Pedro, estás en la lista de los que están buscando. Y ahora le dice, oremos para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Esos somos nosotros. Dios nos advierte, mira, pila, que el enemigo anda como león rugiente. ¿Y qué haces tú? Ver Netflix. Te duermes, te distraes. ¿Y qué pasó más adelante? Estamos en el mismo capítulo 22, versículo 54. Prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro les dijo, hombre, no soy yo. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, sé lo que dices. Y enseguida, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Jesús sabía lo que iba a pasar y le dijo, mira, pila que estás en la lista, ponte a orar. Y muy buenas intenciones. Estaba con Jesús, pero se quedó dormido. Y al poco tiempo vino la prueba y falló. Y falló. Entonces, amados, hay una lucha, es una realidad que Satanás nos ha pedido. Cuando tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, Satanás te puso en su lista de buscados. Entonces, alguno dirá, bueno, entonces para que Satanás no me ponga en la lista, en su nómina de los que, su lista de los que me está buscando, yo mejor no me convierto. Peor, está en la nómina de los que él tiene esclavizados. Los titulares. Y no te has dado cuenta de eso. Cuando nosotros nos convertimos, salimos del reino de las tinieblas cuando nosotros nos convertimos, salimos del reino de las tinieblas, porque aquí estábamos tú y yo, y nos convertimos y pasamos al reino de la luz. Pero antes estábamos ahí, esclavizados, y felices en la esclavitud. Lo que tú quieras, en lo que te vanagloriabas y sentías que, sí, caso mío, ajá, el orgullo, las heridas, y yo sí, porque yo no, ninguno, el que me la hace me la paga, yo sí, no sé qué y tal, y yo, ¿sabes? El orgullo, parado en eso. Hasta cuando paso a la luz, al reino de la luz y comienzo a entender que ese orgullo era pecaminoso, que a Dios no le agrada y que incluso a mí me hacía daño. A mí me hacía daño. Entonces, bueno, tengo que ir terminando. Dice ahí que Él ruega por nosotros. Me llama la atención porque cuando Él dice eso, Él está
intercediendo. Eso es lo que se llama, ¿se acuerdan lo que veíamos el domingo pasado, a pesar de que no había luz? El tema de la intercesión. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha, en ese hueco, en ese boquete que hay. Jesús se coloca ahí. Miércoles, se van a marear. Él se coloca ahí a orar por Pedro y por todos sus discípulos, porque él sabía lo que venía, ya lo vimos aquí en este panorama del capítulo 24, y él sabe por lo que tú vas a atravesar. Pero dice la Escritura en el capítulo, en Mateo capítulo 28, 20, que él nos prometió que él estaría con nosotros cada día hasta el fin. Ahora, ese capítulo 28, versículo 20, que nos da esa promesa, es para quienes están haciendo discípulos. O sea, si tú eres parte de su discípulo, ¿qué tienes que estar haciendo? Haciendo otros discípulos para que esa promesa sea una realidad para ti. Pero si tú no estás en el asunto, estás como cuando estábamos en la iglesia católica, que nada más con que yo rezo, peco y, ¿cómo es que dice el dicho? Peco y empato, y peco, voy a la iglesia y empato. Entonces, no está cumpliendo el capítulo 28, versículo 20. Para que puedas ver esa realidad, tú necesitas hacer lo que dice ahí, que te están enviando a ser discípulos a las naciones. Y Él hablaría por ti. Él te daría la provisión, Él cuidaría, incluso las otras promesas que están en Juan 10, cuando dice que Él te daría la alforja, que no te preocuparas porque has de llevar. Todo eso es cuando tú estás preocupado por establecer el reino de Dios. Dios quiere establecer su reino y lo quiere hacer a través de ti y de mí. No aquí, es afuera. Tu misión comienza o esta noche, o esta tarde, o mañana. En todo lo que tú hagas. Ayer, el viernes, estaba aquí en la rama judicial y en la puerta está una mujer que se llama Ingrid Severiche. Esa mujer, perdona, la Coqui. Esa mujer, los que la conocen, ella es loca, voy a decirlo de esta manera, pero ella llega y mi pastor lindo, y comienza a presentarme a todo el mundo en los juzgados. Este es mi pastor, este es mi no sé qué cosa. Bueno, ella con sus... Pero me impresionó. Yo escuchaba lo que la gente decía de ella ahí. Y yo le dije, Coqui, ¿cuántos años tienes tú? No tanto. O sea que pronto te vas a pensionar. Sí, pero yo no me voy a pensionar. Aquí hay mucho trabajo todavía. Bueno, estoy tramitándole el matrimonio a alguien. Y yo le dije, mira, estoy en esto. Y no me han tramitado esto. No te preocupes, yo hablo con la juez. Porque aquí cuando van a celebrar los matrimonios, ahí estoy yo y hago la oración y yo les predico a toda esa gente. Yo decía, eso es ser luz donde estamos. Pero hay gente que está trabajando en X lugar y nadie sabe que son cristianos. No estás estableciendo el reino de Dios ahí. Necesitas establecer el reino de Dios así como ellos. Y entonces serás zarandeado ahí donde estás. Pero mira, no te preocupes, porque para ti está la promesa de Mateo 28, 20, que Él estará contigo. Él no está diciendo que no vas a pasar por dificultades. Él está diciendo que vas a pasar por la zaranda, por las dificultades, y Él estará contigo, levantándote, ayudándote a seguir adelante. No estarás solo. Ahora, y una cosa que dice él ahí, mira lo que dice él, pero yo he rogado por ti, o sea, él ha intercedido por ti, por él, por nosotros, que tu fe no falte. Mira la petición de Jesús. Jesús no está pidiendo que no pases por dificultades. Él está pidiendo que en medio de las dificultades de la zaranda, tu fe no falte. Porque para soportar las dificultades, los momentos difíciles, lo que necesitamos es fe. Fe. Para continuar y para creer.
que Dios lo va a hacer. Amén. Y aún para aceptar que lo que sucedió, que aunque no lo queríamos, amado, yo he estado, bueno, pendiente de nuestra hermana María Isabel, que tenemos que seguir orando por ella. Ella sigue todavía en la UCI y está evolucionando positivamente. Pero, amado, lo que yo escucho de doña María, aquí atrás donde ella vive, oye, ojalá dijeran eso de mí. Cómo la gente la ama por su testimonio y por su vida. Una señora le dijo a Milena, mira, que a esa señora no le pase nada, esa señora la necesitamos en nuestra cuadra. Oye, que digan eso de ti. Eso es una victoria. A veces es al revés, no vemos la hora de que se mude rápido esta persona que oye, triste eso. Pero todo lo contrario, y en la clínica y en todo lugar donde vamos preguntando por ella, oye, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira eso, ese pedacito ahí. O sea, todo lo que vas a pasar y todas esas cosas, tienes que confirmar que lo que yo te digo es cierto y que tienes que revelar quién es Jesús, el Rey. Si tú no lo has visto así, si tú nada más estás pensando en ti, estás desenfocado. No estás entendiendo el proceso y el propósito del zarandeo. Bueno, no voy a leer mucho, pero hay otra cosa también. Hay dos versículos. Uno está en Romanos capítulo 8, versículo 34. Voy a leerlos así de rápido. Solamente voy a leer uno. Si lo tienes ahí, mi amor, Romanos. Ahora lo dice Pablo que escribió Romanos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Fíjate, intercedió por Pedro antes de que Jesús muriera y resucitara. Ahora que murió y resucitó, sigue intercediendo por nosotros. Amén. Y más adelante también lo dice. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? Jesús. No es otra persona. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Exacto. Entonces, mira, o sea, en la Biblia, ¿quién es el que dice que intercede por nosotros? Jesús. Más nadie. Y suena muy espiritual, ¿no? Que la tía, que la hermana, que la mamá. No. El que intercede por nosotros bíblicamente es Jesús. ¿Por qué? Porque Él se padece de nuestras necesidades. Él le puede decir, hey, papito, acuérdate que yo también pasé por ahí. Yo lo entiendo, la lucha, no sé qué cosa. Vamos a bendecirlo, vamos a soportarlo. Porque la otra persona que pudiera colocarse en ese lugar es alguien que pudiera tener las dos características, 100% Dios y 100% humano. Y en el mundo no hay nadie, ni ha habido nadie que tenga esas dos características, solamente Cristo Jesús. Por eso es que solo Él puede interceder por nosotros. Por nosotros. Entonces, tenemos finalmente, dice, yo les decía, todo esto implica, número uno, no estamos solos. Aunque no veamos a Dios, Él está intercediendo o tiene sus ojos puestos en nosotros en lo que estamos viviendo. Hay una tarea importante en la cual Dios prometió acompañarnos, que es establecer su reino. A la gente le da temor, se paraliza cuando le dicen, compártele a otra persona, ora por otro. No, que lo haga el pastor. Mi hermano, esta promesa no es para los pastores, es para todos. Así que tú puedes ir y compartir el evangelio, tú puedes ir y orar por los enfermos. Dios te ha comisionado para eso. Hay unas misiones especiales, que Dios tiene una unción especial para algunas personas, con esto o aquello. Te voy a poner un ejemplo. Si tú puedes predicar en cualquier lugar, pero
Yo he visto, hay gente que se para en los buses a predicar y todo el mundo se les burla, se ríe, ¿no? Tal vez no tienen la unción, pero yo he visto gente que predica y todo el mundo recibe y llora cuando ellos están hablando. Hay una unción especial, un llamado especial en esa persona a hacerlo. Hay gente que va a las cárceles. Yo he ido a las cárceles a predicar y nadie me para bola. Pero hay gente que se para ahí a predicar en las cárceles y todo el mundo oye, entiende y recibe, porque es un llamado especial a esos lugares. Pero en principio todos hemos sido llamados por Dios a establecer su reino. Ahora, en esa tarea vas a tener siempre enemigos, gente que se burla de ti, gente que te pone tropiezo. Pero quiero decirte, esos enemigos son vencibles. Y Dios te ha dado la victoria sobre todas esas situaciones y adversidades. Y ahora, lo último, somos los instrumentos a través de los cuales Él establece su reino en la tierra. Tú y yo. Yo creo que le digas al que está al lado tuyo, tú eres un instrumento para establecer el reino de Dios.